Muy buenos días, señoras y señores, damas y caballeros, televidentes, todo de este su espacio Periodismo y Sociedad. Programa abierto, horizontal, donde aireamos todos los días información con la finalidad de que ustedes se creen su propia opinión. Muy buenos días, don Andrés Licho Mato. Buenos días, don Isidro, buenos días al país, a todos los amigos televidentes que diario nos escuchan y nos sintonizan por las redes en este espacio. Con Dios para tratar de airear los temas y tratar de que quedemos bien con la gente. El que no, que nos hagan las críticas sociales y fundamentales, pero que nos hagan las críticas a lo que nosotros hagamos. Buenos días, don Isidro. Muy buenos días. Usted está como el presidente, hagan las críticas y nosotros tomamos las correcciones. Buen paso del presidente ayer, oye. Buen paso. Excelente. Hay que aplaudirlo porque demostró que no tiene esa soberbia propia de los primeros mandatarios que se creen que, como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, sabiendo que si toca la comida no te la puedes comer, porque si la conviertes en oro es indigerible. Entonces la contaminan con oro. Bueno, este presidente hizo una excelente alocución ayer, muy de jefe de Estado. Lo que hablábamos ayer, la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que en nuestros casos, en nuestros países, se confunden en la misma persona. La exposición que hizo ayer fue la de un jefe de Estado, saliéndole al paso a una serie de observaciones que les venían haciendo y corrigiendo algunos de los que pueden ser errores. No sabemos si son errores porque no se van a ejecutar. Pero vista la opinión generada, él dijo, no, está bien. Pero recordó una serie de temas que también se vienen quedando en el tintero y trajo otros temas nuevos como los aportes ilícitos o supuestamente ilícitos en el caso de la termoeléctrica. No solo la termoeléctrica. Me gustó en las dos direcciones del presidente. El presidente produjo ese discurso con la intención, desde mi punto de vista, de reverdecer, de mantenerle esa confianza que el pueblo depositó en él, por la que el pueblo votó en él. Ese 54% que votó por él, votó por un cambio, pero el cambio no es solo en las construcciones, en las realizaciones físicas, sino en el comportamiento gubernamental, en el comportamiento de la gente que nos gobierna, que él ha puesto la primera piedra, haciéndole entender a sus subalternos como al país, que es un cambio de actitud, que es un cambio de visión y que es un cambio de cómo comprender a la gente que es el soberano, el pueblo, que es quien quita y pone, y que cuando quita es por algo malo y cuando pone es esperanzado en que se hagan las cosas bien. El presidente ayer, era su visión, pero como presidente, y usted bien lo ha dicho, no es la visión única, no es la visión que se va a imponer porque sea la de él, sino que es una visión que él sometió al pueblo. Primero le pidió que fueran al escenario donde se discutirían, pero luego entendió que debió retirar eso porque el pueblo no lo asimilaba tan rápido sin las explicaciones que él pudo haberle dado. Decidió retirar todos los impuestos que había en el nuevo presupuesto de la nación. Y esos impuestos que fueron criticados, no bien ponderados muchos de ellos, pero eran criticados. Y para el presidente entrar en una controversia como la que actualmente se estaba desarrollando, que estaba ya convirtiéndose en una bruma, en una humareda, que quizás no pudiera después ver el horizonte o verlo diferente, entonces él decidió cambiar y retroceder, decir no, vamos a escuchar al pueblo, y lo ha escuchado. Yo creo que esa es
la decisión más amplia, la decisión más sensata, la decisión que el pueblo deberá ver en un presidente que de repente dice, yo le escucho. Y dice, yo pongo la primera piedra para que la gente vea que estamos gobernando con transparencia, que estamos escuchando al pueblo, que estamos gobernando con la racionalidad necesaria en una situación como la que vivimos. Así vi yo esa parte del discurso del señor presidente. Sí, marcándolo en la línea estratégica, coloca al presidente, primero que recuerda que la crisis no es solamente por la pandemia, ¿no? Que la crisis venía ya galopando antes de que se conociera la pandemia, venía galopando con una política de endeudamiento no equilibrada, una voraz política de endeudamiento, con unas pruebas que hay, por lo menos unos indicios de mal uso de los recursos públicos, indicios concretos que están allí, están en tribunales, los expedientes se han armado incluso antes de que llegara el gobierno del presidente Abinader, y luego se están armando nuevos expedientes. O sea, que la crisis no era o no es solamente producto de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es agravar la crisis, y agravar una crisis, por ejemplo, en el sector salud, donde el sistema sanitario del país estaba muy precario, estaba muy débil, y débil porque no había la atención suficiente. Y indiscutiblemente que los paramédicos, las enfermeras, los médicos de esos hospitales hicieron esfuerzos extraordinarios por enfrentar la situación, pero sin contar con los recursos suficientes o adecuados, porque los hospitales estaban mal, pues, sencillamente. Yo tuve un par de experiencias en un par de hospitales, y lo que yo vi, si son todos los del país así, bueno, Dios nos coja confesado. Luego, sí, bueno, vinieron los créditos adicionales, etcétera, los préstamos, y se le colocó algunos insumos y algunas cosas para enfrentar la pandemia, pero al momento de los primeros pasos de la pandemia, las primeras manifestaciones de la pandemia, los hospitales no estaban, que eran pocos los casos, por supuesto, al inicio, los hospitales no estaban preparados. Y así como eso, si nos paseamos por educación, si nos paseamos por obras públicas, si nos paseamos por una serie de ministerios e instituciones, había muchas carencias, muchas falencias, muchos huecos. Y eso lo colocó de bulto en una sola frase, en un par de frases importantes, el presidente de la República. Lo cierto es que usted dijo al principio una frase que me gustó mucho, dijo revitalizó, remozó o reverdeció, porque le voy a comentar un caso. En estos días no, ayer, fui donde el mecánico, un señor que yo conozco hace 20 años, que sé que votó por el presidente Abinader, por Luis Abinader, y lo noté desanimado. Y él no es militante, él no está buscando un cargo público, él tiene 20 años con su taller pequeño, ahí en Herrera, etcétera. Es un hombre de trabajo, cristiano, dedicado a su familia, etcétera, pues. Y ayer lo noté desanimado, o antes de ayer, perdón, cuando fui, lo noté desanimado. Y me hizo unos comentarios sobre el gobierno, como si el gobierno tuviera ya 20 años y estuviera desgastado. Y yo digo, no, hermano, Nicio se llama él. No, hermano, en absoluto, eso no es así. Y tuvimos una conversación, pero me preocupó porque eso es un hombre de a pie, como dicen coloquialmente, que no está leyendo, sino lee los titulares, escucha las noticias de prensa, pero va percibiendo también lo que hay en la calle. Así que lo de ayer del presidente Abinader, yo creo que fue muy importante porque creo que coloca
en el ajedrez colocó nuevamente las piezas en su sitio. Y ahora le corresponden a los ministros, a los directores, a los funcionarios de alta jerarquía, sostener nuevamente ese envión positivo que le dio el presidente Abinader a la gestión que se inició hace mes y medio. Así es. Otra cosa buena que produjo el presidente fue su énfasis, y eso también, aunque no con el fervor que pudiera hacerle el retiro de los impuestos, pero la reafirmación de perseguir la posible corrupción. Anoche se quejó amargamente de la Cámara de Cuentas nueva vez, y esto provocó que el presidente de la Cámara de Cuentas anunciara inmediatamente su renuncia del organismo. Eso, el presidente ha sido insistente en que esa Cámara de Cuentas fue complaciente, fue pusilánime, no hizo su trabajo frente a las... Perdón, dijo algo peor, que la Cámara de Cuentas era parte del blindaje del PLD. Era parte del blindaje del PLD, que es una frase muy contundente, porque no solamente alude a la Cámara de Cuentas, sino alude al PLD, que también lo dice por allí, como una corporación dedicada a obtener patrimonio de forma irregular. Sí, lo dibujó de la manera más clara. Entre el patriotismo y patrimonio, ellos escogieron el patrimonio desde el Estado. Y es verdad lo que usted dice, el PLD se debe sentir muy aludido y va a salir evidentemente a responder eso, pero el presidente dijo que la Cámara de Cuentas debió renunciar inmediatamente porque no hizo su trabajo, y es lo que ha hecho el presidente de la Cámara. Yo creo que está eso bien. Yo creo que eso está bien, porque realmente no es confiable. La Cámara de Cuentas actual nunca fue confiable. No porque el presidente lo haya dicho ahora, sino nunca fue confiable por la forma, porque la gente no entiende que el PLD, y que no es un problema solo de Danilo, que fue un esquema partidario del empoderamiento de las instancias del poder, precisamente para enriquecer su patrimonio, para blindarse, que no fue casual designar una justicia netamente partidaria y una justicia con una docilidad y una entrega total a los pies del gobernante, pero del comité político del partido, que inclusive parte importante de su membresía era miembro de la dirección de ese partido. Y eso no fue casual, y eso no lo hicieron ahora. Eso se hizo porque el PLD llegó al gobierno para destruir la institucionalidad del país. Y comenzó con la destrucción de los partidos políticos. No era casual, era parte de ese esquema que ese partido corrompiera a todos los demás partidos de la oposición. Hizo todo lo posible por debilitar. Los que no los llevó al gobierno, los persiguió políticamente. Y era la intención de destruir el sistema de partido para ellos, levantarse como partido único. Y como esa voluntad y esa visión de controlar el Estado y sentirse Estado partido. Y así lo hicieron en 20 años. Entonces no es casual. Por eso el PLD tiene que pagar, y deberá pagar en todas las instancias estatales, deberá pagar esa aberración que provocó al aparato estatal. Hay muchos que hoy son graciosos, otros no, pero fue una visión partidaria y fue ejecutada de manera, mire, ese alimento, si se quiere, clientelar, de los medios de comunicación, clientelar, privilegiando a determinados medios, porque si usted usa los medios para educar al país, para levantar la conciencia, para provocar educación en términos del comportamiento ciudadano, como deben ser usados los medios, para
conocer con transparencia la inversión. Eso es otra cosa. Eso es otra calidad de la inversión en la publicidad y en la comunicación. Pero no se hizo así. Se intentó invertir y se invirtió grandes sumas de dinero para unos pocos sacar cuantiosas fortunas y los otros estar adocenados de una manera vergonzosa, que quien no era sometido por ellos no le daban participación en el Estado. Y no había democracia y no había respeto por la dignidad de quien trabajaba en un medio de comunicación. O te vendes o te sales. Y eso no puede ser un Estado decente. Pero eso fue un esquema diseñado por ese partido. Porque yo no voy hoy a decir, no, que fue uno. Mi conciencia no me permite decir, eso fue un presidente, no. Eso fue un comité político. Porque lo hicieron en todos los estados, en todas las instancias del Estado. No fue el presidente, en la justicia era igual, en el Congreso era igual, en las instituciones públicas del gobierno central era igual, en las descentralizadas era la misma política. Y así era, corrompieron las Fuerzas Armadas, permitieron muchas cosas que no se debieron permitir en las Fuerzas Armadas. Señores, la gran parte de los militares de ese gobierno salieron multimillonarios, gran parte de los jerarcas militares de ese gobierno. ¿Por qué tiene un general que tener 200 millones de inversión si no heredó una fortuna? Explíqueme usted así. Pero eso fue parte de esa corruptela que ese partido desarrolló, que lo vimos mucho tiempo, pero como ellos fueron empoderándose de la sociedad, la misma sociedad a veces se creía impotente para romper eso hasta que llegó este proceso, que poco a poco fue subiendo. Sí, eso lo resume el presidente con esta frase: la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Entre patria y patrimonio eligieron patrimonio. Sí, lo que usted dice es, dice el presidente, la administración anterior de manera irresponsable tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. Eso es un punto también que tocó sobre el tema de los préstamos, que realmente ahora con la baja del Producto Interno Bruto, los préstamos del país llegan casi al 60%, que es una cifra de mucho cuidado en la economía de un país. Cuando llegó el presidente Abinader estaba alrededor del 50%, según las notas de prensa, pero al reducirse el Producto Interno Bruto, producto de la ralentización de la economía, de caerse sectores económicos completos. El único que creo que no cayó fue de las remesas, y también tuvo su bache por un par de meses. El Producto Interno Bruto necesariamente va a disminuir. Al disminuir, pero no disminuye la deuda está allí. Incluso el presidente Abinader tuvo que recurrir a préstamos. Entonces la deuda ya sobrepasa el 60%, lo que es un gran reto para el gobierno, Y fíjese que el presidente hizo una oferta bien interesante. Dice que en el año 2021 no va a haber nuevos impuestos. O sea, no es que no va a haber estos impuestos que salen del presupuesto y lo van a intentar colocar por otra vía, sino que no va a haber nuevos impuestos. Incluso convocó al pacto fiscal que está establecido en la Ley de Desarrollo Nacional, que tiene 7 años en mora dicho pacto fiscal, para que se realice realmente ese pacto fiscal, y lo anuncia para que comience en el 2022. O sea, le está dando a la sociedad dominicana, a los factores económicos, desde el punto de vista impositivo, no un descanso, porque tienen que pagar los impuestos establecidos, pero sí una seguridad de que no va a haber nuevas tasas, que se pueden planificar, que pueden establecer sus mecanismos para reactivar sus empresas, independientemente de que el gobierno está destinando miles de millones de pesos para la industria, para la agricultura, y está invirtiendo en programas de obras públicas, que al mismo tiempo esos programas de obras públicas donde se desarrollan generan una actividad económica que atiende que afecta positivamente a las ferreterías, a los colmados,
a los, a los obreros, etcétera, a todo el mundo. Entonces, aparte de eso, le está diciendo, en el 2021 no va a haber nuevos impuestos, ni por esta vía, ni por ninguna otra vía, pero sí convoco a que se realice el pacto fiscal, que es un pacto de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, para que en el 2022 tengamos reglas claras para poder definitivamente relanzar el país sobre un rieles ciertos, rieles que no estén sobre arenas movedizas, sino sobre bases muy sólidas y muy ciertas, porque el país tiene los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros los tiene, porque al tener recursos materiales y humanos, tiene posibilidad de accesar al crédito, como lo hizo fácilmente con estos 4.000 millones de dólares, que los accesó fácilmente y a una tasa bastante equilibrada. Así que el planteamiento me parece que es valiente, y no está preñado de orgullo ni nada por el estilo, ¿no? Y yo lo que me imagino que los funcionarios que colocaron eso allí y en un momento dado vendieron esa idea, no tuvieron la visión de auscultar la sociedad, no tuvieron la visión de escuchar a alguna gente que le pudieran haber dicho, mire, cuidado con esos impuestos, porque hay algunos de esos impuestos que son válidos. Ahora, por algunos que verdaderamente no eran políticamente correctos, para llamarlo de alguna forma, se han llevado los 11 impuestos por delante. Pero bueno, así es la sociedad, así es la vida, así es la historia. Mire, hoy usted tenía una remembranza, te iba a saltar algo. Yo quiero que hablemos de eso y después, entonces, para que la gente de lo que nos hemos conversado escuche directamente el discurso del señor presidente, que lo tenemos in extenso en el próximo segmento. Perfecto, vamos a una pausa entonces, ¿verdad? No, vamos ahora, dígalo ahora. Inmediatamente, ¿cómo no? Es que usted me agarró así como me lanzó el strike y yo estaba en el cajón de bateo todavía. Porque está enfocado a batear, tiene que pendiente los lanzamientos. Mire, un día como hoy, pero en 1884, yo a veces, yo estoy como que estoy pegado en el siglo XX, en 1884, nació en la ciudad de Santo Domingo Osvaldo Basil Leiva, que es considerado el máximo representante del modernismo en el país. Un valor que fue reconocido por Rubén Darío. O sea, no es poca cosa que el propio Rubén Darío lo reconociera. Es un poeta que realizó sus trabajos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el año 1906 publicó un poemario llamado Rosales en Flor y en 1907 otro llamado Arcos Votivos. Escribía regularmente en La Nación de Buenos Aires. Visitó varios países de Europa, de Sudamérica, etcétera, pero ha sido articulista en La Nación de Buenos Aires y, por supuesto, en los medios de comunicación dominicanos. Trabajó, había una revista que se llamaba La Cuna de América. Escribió mucho para esa revista La Cuna de América. Su obra es bastante grande, tiene Rosales en Flor, Arcos Votivos, Parnaso Dominicano, Parnaso Antillano en 1916, así sucesivamente. Le dedicó un poema muy famoso, Los Cisnes de Rubén Darío. Se lo dedicó a Rubén Darío, pero se lo dedicó a Santo Domingo de Guzmán, a la ciudad, y lo publicó en La Cuna de América. Fue un gran poeta, un valor literario de la República Dominicana. De esos valores que a la gente se le va pasando, pero que están allí y que forman parte de la cultura, del acervo cultural de la dominicanidad.
Hay varias calles en el país que llevan sus nombres en distintos pueblos. Aquí en el Distrito Nacional hay una que está en el ensanche en Villajuana, que es paralela a la Máximo Gómez, que lleva el nombre de Osvaldo Basilio, y así se le honra en muchos pueblos del país. Don Sí, Isidro, vamos a una, dígame. vamos a una pausa ahora, sí, y después ya venimos con el discurso del presidente, por lo que quiere decir que Bueno, tenemos que... pero deme 30 segundos. Hoy cumpleaños, un día como hoy nació Jacobo Magluta, que fue presidente de la República por 46 días y fue por 43 días y fue un personaje histórico también de importancia en los últimos años en la República Dominicana. Político con un liderazgo, un carisma natural, penetraba bastante en la sociedad dominicana, todavía se le recuerda por eso, su humildad, su sencillez, y realizó sus 43 días que sucedieron al suicidio del presidente Antonio Guzmán, y la gente lo recuerda como presidente, fue presidente del Senado 4 años, fue presidente del PRD, director general de CORDE y vicepresidente de la República de don Antonio Guzmán Fernández. Así es Sí. que por a don Jacobo Magluta Azar por su aniversario de nacimiento. Entonces ahora sí, vamos a la pausa y nos veremos nosotros el lunes, porque vamos a agotar todo el tiempo con el discurso íntegro del presidente de la República. Así que, don Isidro, felicidades. Muchas Feliz fin de felicidades semana. a todos y gracias por su... Fíjese que el presidente hizo una oferta bien interesante. Dice que en el año 2021 no va a haber nuevos impuestos. O sea, no es que no va a haber estos impuestos que salen del presupuesto y lo van a intentar colocar por otra vía, sino que no va a haber nuevos impuestos. Incluso convocó al pacto fiscal que está establecido en la Ley de Desarrollo Nacional, que tiene 7 años en mora dicho pacto fiscal, para que se realice realmente ese pacto fiscal y lo anuncia, para que comience en el 2022. O sea, le está dando a la sociedad dominicana, a los factores económicos, desde el punto de vista impositivo, no un descanso, porque tienen que pagar los impuestos establecidos, pero sí una seguridad de que no va a haber nuevas tasas que se pueden planificar, que pueden establecer sus mecanismos para reactivar sus empresas, independientemente de que el gobierno está destinando miles de millones de pesos para la industria, para la agricultura, y está invirtiendo en programas de obras públicas que al mismo tiempo esos programas de obras públicas donde se desarrollan generan una actividad económica que atiende que afecta positivamente a las ferreterías, a los colmados, a los obreros, etcétera, a todo el mundo. Entonces, aparte de eso, le está diciendo, en el 2021 no va a haber nuevos impuestos, ni por esta vía, ni por ninguna otra vía, pero sí convoco a que se realice el pacto fiscal, que es un pacto de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, para que en el 2022 tengamos reglas claras para poder definitivamente relanzar el país sobre un rieles ciertos, rieles que no estén sobre arenas movedizas, sino sobre bases muy sólidas y muy ciertas, porque el país tiene los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos financieros los tiene, porque al tener recursos materiales y humanos, tiene posibilidad de accesar al crédito, como lo hizo fácilmente con estos 4.000 millones de dólares, que los accesó fácilmente y a una tasa bastante equilibrada. Así que el planteamiento me parece que es valiente. Y no hay,
y no está preñado de orgullo ni nada por el estilo, ¿no? Y yo lo que me imagino es que los funcionarios que colocaron eso allí y en un momento dado vendieron esa idea, no tuvieron la visión de auscultar la sociedad, no tuvieron la visión de escuchar a alguna gente que le pudieran haber dicho, mire, cuidado con esos impuestos, porque hay algunos de esos impuestos que son válidos. Ahora, por algunos que verdaderamente no eran políticamente correctos, para llamarlo de alguna forma, se han llevado los 11 impuestos por delante. Pero bueno, así es la sociedad, así es la vida, así es la historia. Mire, hoy usted tenía una remembranza, te Sí, iba a saltar pero es algo. Yo quiero que hablemos de eso y después, entonces, para que la gente de lo que hemos conversado escuche directamente el discurso del señor presidente, que lo tenemos in extenso en el próximo segmento. perfecto, vamos a una pausa entonces, ¿verdad? No, no, no. Vamos ahora, dígalo ahora. Inmediatamente, ¿cómo no? Es que Sí. usted me agarró así como me lanzó el extra y yo estaba en el cajón de bateo todavía. Porque está el tocado a batear, tiene que estar pendiente a los lanzamientos. Mire, un día como hoy, pero en 1884, yo a veces, yo estoy como que estoy pegado en el siglo XX, en 1884, nació en la ciudad de Santo Domingo Osvaldo Basil Leiva, que es considerado el máximo representante del modernismo en el país. Un valor que fue reconocido por Rubén Darío. O sea, no es poca cosa que el propio Rubén Darío lo reconociera. Es un poeta que realizó sus trabajos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el año 1906 publicó un poemario llamado Rosales en Flor y en 1907 otro llamado Arcos Votivos. Escribía regularmente en la Nación de Buenos Aires, visitó varios países de Europa, de Sudamérica, etcétera, pero ha sido articulista en la Nación de Buenos Aires y por supuesto en los medios de comunicación dominicanos. Trabajó, había una revista que se llamaba La Cuna de América, escribió mucho para esa revista La Cuna de América. Su obra es bastante grande, tiene Rosales en Flor, Arcos Votivos, Parnaso Dominicano, Parnaso Antillano en 1916, así sucesivamente. Le dedicó un poema muy famoso, Los Cisnes de Rubén Darío. Se lo dedicó a Rubén Darío, pero se lo dedicó a Santo Domingo de Guzmán, a la ciudad, y lo publicó en La Cuna de América. Fue un gran poeta, un valor literario de la República Dominicana. De esos valores que a la gente se le va pasando, pero que están allí y que forman parte de la cultura, del acervo cultural de la dominicanidad. Hay varias calles en el país que llevan sus nombres en distintos pueblos. Aquí en el Distrito Nacional hay una que está en el ensanche en Villajuana, que es paralela a la Máximo Gómez, que lleva el nombre de Osvaldo Basil, y así se le honra en muchos pueblos del país. Don Sí. Isidro, vamos a una pausa ahora, sí. Y después ya venimos con el discurso del presidente, por lo que quiere decir que bueno, pero déme 30 segundos. Hoy cumpleaños, un día como hoy nació Jacobo Magluta, que fue presidente de la República por 46 días y fue por 43 días y fue un personaje histórico también de importancia en los últimos años en la República Dominicana. Político con un liderazgo, un carisma natural, penetraba bastante en la sociedad dominicana, todavía se le recuerda por eso, su humildad, su sencillez, y realizó sus 43 días que sucedieron al suicidio del presidente Antonio Guzmán, y la gente lo recuerda como presidente. Fue presidente del Senado 4 años, fue presidente del PRD, director general de CORDE,
y vicepresidente de la República, de don Antonio Guzmán Fernández. Así es que a don Jacobo Masluta Azar por su aniversario de nacimiento. Entonces ahora sí, vamos a la pausa y nos veremos nosotros el lunes, porque vamos a agotar todo el tiempo con el discurso íntegro del presidente de la República. Así que, don Isidro, felicidades. Muchas felicidades a todos y gracias por su audiencia. Bueno. Buenas noches, pueblo dominicano. Como saben, siempre estamos atentos a lo que siente y necesita la gente y estamos dispuestos a responder cuando sea necesario y dar las explicaciones que sean oportunas. Reconocemos que hemos debido hablar antes y explicar en detalles a todos ustedes lo que hemos encontrado en el Estado. No obstante, a 53 días de mi toma de posesión, es oportuno y necesario dirigirme a todo el pueblo dominicano para informarles y responder a sus necesidades. Este año, no cabe duda, está siendo uno de los más difíciles de nuestras vidas. La pandemia del coronavirus ha marcado el panorama económico mundial. Nadie estaba preparado para el impacto destructivo a gran escala sobre todas las economías y la vida de las personas. Las medidas sanitarias de distanciamiento físico y aislamiento social afectaron de forma sensible la economía cuando fueron paralizadas simultáneamente todas las actividades productivas. Simplemente recordemos que la gran mayoría de los países del mundo están sufriendo una recesión en el año 2020. Nunca antes se había registrado una crisis económica y de salud de tal magnitud en tan breve plazo y de manera simultánea. Como consecuencia, el bienestar general de la población se ha visto reducido de manera indiscriminada. Todos, absolutamente todos, hemos sufrido los efectos de la pandemia en la salud física, mental y económica. El sacrificio asumido por la población y el Estado es enorme. La economía dominicana tuvo una caída acumulada del 8.4% entre los meses de enero a agosto. Esto es una consecuencia directa de las medidas restrictivas para mantener bajo control la propagación de la pandemia. Esta caída ha afectado a los sectores más productivos del país, como son el turismo, transporte, comercio, construcción y manufactura local. La economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso lo estamos cambiando. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo,
que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías, actuaremos. No obstante, en algunas instituciones las irregularidades son tan obvias que ya fueron depositadas en el Ministerio Público, como el caso de los 11.500 millones de pesos del contrato de excepción del hormigón asfáltico, entre otros expedientes. No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde la República Dominicana. Hoy sabemos que desde ese departamento se realizaron 62 pagos por 39 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron incluidos en ninguna investigación o causa judicial hasta la fecha. El nuevo Ministerio Público ha informado que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha, porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Por escuchar a la ciudadanía y por interés de la nación, fue que nombramos un Ministerio Público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia penal tiene un ritmo propio que no puede ser alterado por ninguna influencia externa. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra, al final, dejar en libertad a los culpables. Por escuchar a la ciudadanía, he instruido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una revisión exhaustiva para efectos de suspensión de todos los contratos que mantiene el gobierno dominicano con la constructora brasileña Odebrecht. No es posible mantener como contratista del Estado a la compañía responsable del mayor caso de sobornos de la historia del continente y del país. Por escuchar a la ciudadanía, estoy instruyendo también a la Consultoría Jurídica a contratar de manera inmediata abogados idóneos para que representen los intereses del Estado en las acciones tendentes a recuperar el patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados. Así haremos justicia. Por escuchar a la ciudadanía, hoy me dirijo a ustedes para informarles sobre el proyecto de ley de presupuesto para el año 2021. Y quiero hacerlo personalmente, porque ante situaciones difíciles y graves, la ciudadanía debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Quise compartir estas palabras desde el inicio del mandato, pero en ese momento el país necesitaba más que nunca esperanza para no caer en la frustración. Pero hoy les tengo que decir que cuando llegamos al gobierno, los beneficiarios de los programas sociales no habían recibido el pago correspondiente al 7 de agosto y no había dinero en caja para el pago de nóminas. Lo que sí encontramos fue el pago irregular de 40.000 millones de pesos no presupuestados a contratistas y en compromisos electorales para sostener una red clientelar. Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar,
escasez de reservas, de divisas y una deuda enorme porque la administración anterior de manera irresponsable tomó préstamos en los tiempos buenos y no en los malos cuando es necesario. Y a todo ello se sumó la presión del COVID-19 sobre nuestros hospitales que los mantenía colapsados, según dijo el director saliente del Servicio Nacional de Salud. Debido a estos obstáculos, nos vimos en la obligación de recurrir a créditos extraordinarios del Banco de Reservas y a la emisión de bonos soberanos para lograr pagar los programas sociales y extenderlos hasta diciembre, pagar nóminas y hacer frente a la pandemia y controlarla. La situación es compleja y el gobierno se enfrenta a la decisión presupuestaria más dura de los últimos años, porque estamos en medio de la situación económica más difícil en 60 años. Y debe ser el presidente, su presidente, quien ofrezca las explicaciones y haga frente a la situación, quien asuma la responsabilidad y el liderazgo. Lo dije antes de ser elegido, no voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad, conocer los motivos y saber cómo el gobierno va a enfrentar esta situación. Es el momento de la buena política, de los cambios, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de esperanza en el futuro inmediato. Por eso hoy me dirijo a ustedes. Quiero recordar que estamos a 8 de octubre. Hace tan solo un mes y medio yo no había asumido el cargo y no se había formado el gobierno. En menos de 2 meses, el gobierno ha tenido que formarse, renovar sus cargos y hacer frente a todas las urgencias derivadas de la pandemia. Se han tenido que preparar en pocas semanas 2 presupuestos en medio de la mayor urgencia, uno complementario y el correspondiente al año 2021. Hemos tenido que empezar de cero. Estábamos obligados por ley a presentar un proyecto de presupuesto antes del 1 de octubre y así lo hicimos. Proyectamos todas las alternativas posibles y ahora tomaremos la decisión sobre qué camino escoger. Como saben, este es el proyecto más importante para un gobierno, pues marca como ningún otro la hoja de ruta que se quiere perseguir, los objetivos que se buscan a corto y largo plazo y las inversiones y gastos prioritarios para el país. En definitiva, se fijan los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Nuestro proyecto de presupuesto da prioridad a los servicios de salud, educación y de protección social. Esta es la prioridad. Este presupuesto nace en un contexto de dificultades derivadas de la pandemia mundial que estamos sufriendo, pero también de la mala planificación de gasto e inversión del gobierno anterior. Esta crisis sanitaria los sorprendió porque no hicieron su tarea. El esfuerzo que estamos haciendo es duro, pero es satisfactorio, porque mantenemos los principios de estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit y manteniendo la deuda en parámetros prudentes, dadas las circunstancias, a la vez que mejoramos la calidad del gasto y protegemos las partidas sociales que afectan a millones de dominicanos y dominicanas. Hemos controlado la pandemia, estamos colocando las bases de un crecimiento económico sano y rescatamos y ayudamos a todos los ciudadanos y empresas de nuestro país. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%. Al mes de julio, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas, mientras que al mes de septiembre alcanzamos los 10.552 millones de dólares, mandando un mensaje claro: este es un gobierno que te ayuda, que está a tu lado y en el que se puede confiar. ¿Y cómo hacemos todo esto? Mejorando los ingresos y mejorando el gasto, y siendo rigurosos y realistas con el dinero del pueblo dominicano. En términos de ingreso y producto de la desaceleración económica que produjo el COVID-19, la estimación base para las recaudaciones de impuestos de la DGI y la DGA alcanzaría los 628.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra por debajo de lo recaudado en el 2019,
por lo que se hace necesaria la implementación de una serie de acciones de política fiscal destinadas a incrementar los ingresos del gobierno, como por ejemplo, aumentar las recaudaciones fiscales por encima de la estimación base y los ingresos del Estado provenientes de la Tesorería Nacional o potenciar la venta de activos. La suma de estas medidas permitirá que en el 2021 los ingresos totales estimados alcancen los 746.000 millones de pesos, un 15.2% del Producto Interno Bruto estimado para el año que entra. El esfuerzo realizado por el gobierno no se refleja únicamente en estos mayores ingresos. Por el lado de los gastos, con el fin de reorientar los mismos a los sectores más necesitados y evitar redundancias, hemos ido reduciendo los gastos de representación y suprimiendo las nominillas. Hemos eliminado costosas estructuras del Estado, reduciendo direcciones generales, decenas de subdirecciones, organismos prescindibles como el despacho de la primera dama, el FONPER, la OISOE, la CDEE, Procomunidad y funcionando otras como el SEA y Bienes Nacionales. Estamos haciendo un verdadero saneamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eliminando centenares de designaciones que no cumplían funciones. El ahorro total de este esfuerzo alcanzaría aproximadamente los 16.000 millones de pesos. Estamos conscientes que somos nosotros, el gobierno, los que tenemos que apretarnos los cinturones. Por eso, desde hace 2 semanas y durante los próximos 2 meses, un grupo de especialistas de los Ministerios de Economía y Presidencia están revisando cada cuenta de gastos del gobierno para confirmar su pertinencia y asegurarse de eliminar gastos de representación, viajes y asignaciones excesivas de combustibles para adecuar el presupuesto del 2021. El primero en dar el ejemplo será el presidente de la República, eliminando sus gastos de representación. En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos con relación a la que tenían en el presupuesto original del 2020. Inclusive, existen 3 ministerios que presentan recortes en su asignación con relación a su ejecución del 2019. En este presupuesto mantenemos el compromiso nacional del 4% para la educación y se incrementan las partidas de los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer. El presupuesto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será de 107.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más. El aumento de este ministerio se explica por los recursos destinados a continuar la lucha contra el COVID-19, así como los recursos para financiar la administración de la vacuna a la población y aumentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas. De igual forma, parte de su presupuesto está destinado a cubrir la inclusión de los 2 millones de nuevos asegurados al SENASA, que se producirá durante el 2020, quedando una cifra total de asegurados de más de 5,5 millones de dominicanos y dominicanas, la cifra más alta de la historia. También es una prioridad para nosotros lograr una mejoría sustancial de la infraestructura sanitaria. Por eso estamos disponiendo de un presupuesto de 6.809 millones de pesos para invertirlos en la reparación, construcción y equipamiento de 19 hospitales de todo el país, muchos con más de 7 años en construcción. En lo referido al Ministerio de Educación, se continúa otorgando el 4% del PIB al presupuesto de esta institución, que en esta ocasión asciende a 195.000 millones de pesos, destinado, entre otras, al apoyo del modelo de educación a distancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia del COVID-19. En cuanto a la educación superior, debemos recordar que asignamos 234
.5 millones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también 200 millones de pesos en bonos de ayuda estudiantil a los estudiantes de universidades privadas para garantizar que ningún ciudadano pierda la oportunidad de continuar su formación académica. Sabemos que la principal preocupación de los ciudadanos después de la pandemia es la seguridad. Por esta razón, comenzaremos la renovación de la Policía Nacional aumentando el sueldo mínimo de los agentes en un 30% para llevarlos al equivalente a $300 mensuales. Así seguiremos incrementándolo hasta llegar al equivalente de los $500 prometidos, lo cual contribuirá a la reforma de la policía que ya está en curso. Salud, educación y seguridad son los motores y principios de este presupuesto. Pero también la protección social y la inversión productiva son dos piezas claves de estas cuentas del 2021. Estamos trabajando para un fuerte repunte de la economía dominicana durante el 2021. Hemos recuperado la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales. Ambos tienen deseos de invertir en el país. Estamos poniendo en marcha grandes proyectos como el de Pedernales y el puerto de Manzanillo. Próximamente anunciaremos otros en Barahona y Samaná que crearán miles de empleos y serán motor de la recuperación. Ya en este mes de octubre comenzarán a operar el 40% de los hoteles y esperamos que para diciembre alcancemos un 60% de reapertura. Todo esto gracias a las medidas de estímulo de nuestro gobierno al sector turismo. El plan de inversión a ejecutar focaliza recursos a proyectos que priorizan la infraestructura para relanzar la economía. El gasto de capital programado impulsará el proceso de recuperación a través de la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social que a su vez generarán encadenamientos productivos, como son obras de infraestructuras viales destinadas al mejoramiento del transporte terrestre, como la carretera del Ámbar, la circunvalación de Baní y la terminación de la carretera Rancho Arriba, Ocoa, entre otras. La construcción y ampliación de planteles educativos, reparación, remodelación de hospitales y estancias infantiles, reparación y construcción de viviendas, así como programas de mantenimiento de calles y avenidas en las distintas provincias del país. El grueso del gasto en proyectos de inversión para el 2021 se concentrará en el mejoramiento de la red vial urbana e interurbana con la finalidad de facilitar el transporte de personas y de cargas, lo que resulta fundamental para catalizar la inversión privada tan necesaria en esta época de crisis y fundamental para la recuperación. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25.000 millones de pesos, destacando que para el programa Comer es Primero se otorga un aumento en la cápita vigente al inicio del 2020, pasando de unos 825 a 1.650 pesos, honrando nuestra promesa de la tarjeta La Doble, con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Aumentaremos la cobertura de 800.000 beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Y todo ello lo haremos manteniendo el rigor presupuestario, reduciendo el déficit y controlando la deuda. Ya les puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19.000 millones de pesos. En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del gobierno con la eliminación gradual y continua del déficit fiscal que permitirá en un plazo prudente tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos tributarios para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de sostenibilidad fiscal. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que
que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir adelantos de sus compromisos con el Estado que nos permitirá disponer de los recursos equivalentes a las nuevas medidas impositivas propuestas en el proyecto de ley de presupuestos. Esto nos permite anunciar ahora que procederemos a enviar al Congreso de la República la adenda necesaria para modificar el proyecto de presupuesto 2021, retirando todos los nuevos impuestos propuestos para discusión. Pueblo dominicano, esto significa que para el año 2021 no tendremos nuevos impuestos. No obstante, tenemos que recordar que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y un pacto fiscal que debieron realizarse hace 7 años. Es urgente y necesario, ante la situación actual, cumplir con esa ley y comenzar a discutirlos ahora. Por ello, convoco al Consejo Económico y Social para que empiece la discusión de ambos pactos a partir del 26 de octubre próximo y que, en un plazo no mayor de 6 meses, después de concluidos y consensuados, sean convertidos en reformas aplicables en el año 2022. Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos. Recuperaremos la capacidad de crecimiento económico, pero ahora, con este gobierno, con calidad del gasto público, transparencia y honestidad que nos permitirá reducir la pobreza, combatir la desigualdad y generar un verdadero desarrollo humano. Ahora toca garantizar lo fundamental, lo esencial para las personas, arrimar todos el hombro y salir adelante, y les aseguro que así será. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano.